Bienvenidos, mi nombre es Marshall Racontur, el cuentacuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Muy contento porque estamos empezando una nueva centena de cuentos. Así es, una nueva centena de historias. Ya completamos las primeras 100 y esta empezamos con la 101. Y esperemos tener muchas más para deleite de todos nosotros. A mí el deleite de contarlas y espero a ustedes el deleite de escucharlas. Rápidamente vamos a los saludos de este video. A José Benjamín Ayala, a mi querido amigo Víctor Hugo Espinosa, a Kevin Sin, a FS Eduardo, que es nuestro querido Eduardo Flores desde Facebook, a Daniel Gallegos, y una felicitación muy particular por su cumpleaños a mi buen y querido amigo Alexander Julián Ibarra, que el día 25 pasado acaba de ser su cumpleaños, nada más que me habían pasado el dato un poco atrasado. Entonces, mi querido Julián, muchas felicidades por tu cumpleaños. Y por supuesto, como siempre, y con un gran agradecimiento en mi corazón a nuestros queridos Patreons, Oscar Cueva, John Leo y Eder Muñoz. Muchísimas gracias. Si quieres saber cómo apoyarnos en Patreon, aquí abajo está la liga en la descripción, así como todas nuestras redes sociales. Recuerda que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Muy bien, pues vamos a concluir con la historia que estábamos contando el martes pasado. La historia más grandiosa jamás contada en la segunda parte. Esta vez vamos al juicio, pasión y resurrección. ¿Listos? Pues vamos ahí. Después del arresto de Jesús en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, condujeron a Jesús primeramente ante Anás, pues era el suegro de Caifás, sumo pontífice en aquel tiempo. Caifás fue el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían de cerca a Jesús. Este otro discípulo era conocido de Caifás, el sumo pontífice, y entró con Jesús en el atrio donde lo iban a juzgar. Pedro, sin embargo, estaba fuera de la puerta. Salió entonces este otro discípulo y, al hablar un poco con la portera, logró introducir a Pedro a donde estaban. La muchacha, sin embargo, volteó y le dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos que venía con ese hombre? Él inmediatamente respondió: no lo soy. Estaban ahí los servidores y los criados que estaban echando fuego, pues hacía mucho frío y se calentaban, y Pedro estaba también con ellos calentándose. En ese momento él volteó a ver a Jesús y Jesús de reojo lo miraba. El sumo pontífice interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Ya durante el juicio, el sumo pontífice interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús tranquilamente le respondía: yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen. Y yo no he dicho nada, absolutamente nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta entonces a los que me oyeron de qué les he hablado. Ellos saben perfectamente de lo que he dicho. Al decir esto, uno de los servidores que estaba ahí le dio una bofetada tremenda a Jesús, diciendo: ¿así le respondes al pontífice? Jesús le contestó: si he hablado mal, declara ese mal. Si no, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo pontífice. Simón Pedro estaba calentándose. Le dijeron: oye, ¿no eres tú uno de los discípulos? Él también lo volvió a negar y dijo: no lo soy. Uno de los criados de Caifás, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, recordemos, le dijo: ¿acaso no te vi hoy en el huerto con él? Y Pedro negó de nuevo, e inmediatamente se escuchó cómo cantaba el gallo. Pedro había negado a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo, tal como se lo había dicho Jesús. Y en ese momento, cuando él se estaba negando, la guardia llevaba a Jesús amarrado ante Caifás, y él volteó a ver a Pedro, y en unos momentos sus ojos se encontraron, y Pedro sintió un gran dolor en el corazón,
¿Por qué? Porque le había jurado llegar con él hasta la tumba si era necesario, y él le había dicho que lo iba a negar, y él no lo creía, y en ese momento vio la realidad de lo que estaba pasando. Después de haber sido llevado ante Caifás y en donde falsos testigos habían declarado en contra de él, diciendo cosas que ni siquiera eran verdad, como que él había dicho que reconstruiría el templo en 3 días y que ningún hombre podía hacer eso. Sí, en verdad lo había dicho Jesús, pero lo sacaban de contexto. Él hablaba de ese templo que era él iba a reconstruirse en 3 días y que había atacado a la gente. Claro, él había atacado a la gente de que estaba fuera del templo cuando estaban haciendo el lugar santo, un lugar de vendimia, un mercado cualquiera, una cueva de ladrones, y él había defendido el templo. Realmente no había hecho cosa mala. Sin embargo, ellos estaban acusándolo falsamente. Por fin condujeron a Jesús de donde estaba Caifás al pretorio donde estaba Poncio Pilato, el gobernador. Era muy de mañana. Ellos no entraban al pretorio para no contaminarse y poder comer de la Pascua. En algún momento, Pilato salió afuera donde estaban ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Y le respondieron: si él no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Y le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Les decía Pilato: este es un judío, ¿yo qué lo tengo que juzgar? Y los judíos le respondieron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, solamente a los romanos. Así se cumplía la palabra de Jesús, que había dicho al señalar de qué muerte había de morir. Pilato entró de nuevo en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu gente y los pontífices te han entregado a mí. Pues, ¿qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: entonces, luego eres tú rey. Y Jesús le dijo: tú lo dices, yo soy rey. Para eso he nacido y para eso he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Dicho esto, se dirigió de nuevo afuera a los judíos y les dijo: no encuentro en este hombre ninguna culpa. ¿Hay entre ustedes la costumbre de que se le suelte a un reo por Pascua? ¿Quieren pues que le suelte a su rey de los judíos? Entonces gritaron de nuevo: ¡no! ¡A ese no! ¡Danos a Barrabás! ¡Barrabás es al que queremos! Pero Pilato les decía: Barrabás es un asesino, es un ladrón. Entonces los judíos clamaban que fuera Barrabás. Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Y los soldados entonces dijeron que cumplirían cabalmente la brutal orden de Pilatos. Los soldados romanos hacían burla de Jesús, le trenzaron una corona con espinas y se la colocaron en la cabeza después de estarlo latigueando, y lo vistieron con un manto púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y lo abofeteaban. Él recibió una brutalidad de latigazos, más de lo que un cuerpo normal hubiera podido soportar. Era tal que ya los latigazos, cuando pegaban, desgarraban la carne, al punto que inclusive uno de los guardias dijo: basta, lo vas a matar. Y Poncio Pilatos no dijo que lo mataran a golpes, y tuvieron que refrenarlo por la brutal golpiza que le habían dado. Jesús apenas se podía poner en pie, con la espalda completamente desgarrada, las sienes marcadas por las espinas y sangrando, y la burla constante. Le habían puesto este manto y las mismas cicatrices que quedaban, la sangre se le pegaba al cuerpo, y cuando le despojaron de ese manto para llevarlo otra vez ante Pilatos, le volvieron a desgarrar la piel. Así de tremendo fue el castigo que sufrió nuestro Señor Jesús. Pilato salió de nuevo y les dijo: he aquí que lo saco fuera para que sepan que yo no encuentro culpa en este hombre.
Jesús salió pues fuera llevando la corona de espinas y el manto púrpura que le desgarraban y le ponían para burlarse de él. Y Pilato le dijo: he aquí a este hombre. Realmente estaba muy maltratado, ni los ojos podía abrir bien por la sangre que le corría. Cuando le vieron los pontífices del Sanedrín, le gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Que era un castigo brutal que ponían los romanos, tan brutal y tan humillante que ningún romano podía morir de esta brutalidad, de ser o clavado o amarrado a un palo y colgado hasta la muerte. ¡Crucifícalo!, le gritaban. Y Pilato decía: ¿por qué lo voy a crucificar yo? Yo no encuentro culpa en él. Crucifíquenlo ustedes si quieren, tómenlo, les dijo Pilatos. Y los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho pasar por el Hijo de Dios. Él lo ha dicho. Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más y de nuevo entró en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Cabe mencionar una parte que estaba yo olvidando y es muy importante. Cuando Pilato lo había juzgado la primera vez y no había encontrado cosa alguna, se lo envió a Herodes, que era una autoridad ante los judíos. Herodes estaba, pero bueno, vuelto loco de ver a Jesús, y él le pedía en su corte, que estaba llena de placeres y llena de pecado realmente, le pedía: haz un milagro, transforma cosas, vuela, haz algo. Le pedía a Herodes un milagro, y cuando Jesús se negó, evidentemente, más bien, no tenía por qué demostrarle a ese tipo la magnificencia de su poder. Herodes se hartó de él y dijo: ay, regrésenlo a Pilato, que él lo mate, que haga lo que quiera. Este tipo me aburre, este tipo no tiene nada que ver conmigo, que lo juzgue él. Y se lo devolvió. Fue entonces cuando pasó toda la parte de los latigazos. Disculpen ustedes esa omisión que era muy importante. Bien, nos quedamos entonces que Pilato volvió a entrar al pretorio y le dijo de nuevo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no dio respuesta alguna. Pilato le dijo: ¿no me vas a hablar a mí? ¿No sabes que tengo el poder para soltarte o para poder crucificarte? Y Jesús le dijo: no tendrías más poder alguno sino el que te hubieran dado desde lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato estaba buscando la manera de soltarlo, pero los judíos gritaban diciendo: si lo sueltas no eres amigo del César, pues todo aquel que se hace pasar por rey va en contra del César. Pilato, al oír estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó él en el tribunal, en el lugar llamado Litrostrotos, que del hebreo Gabatá era la parcede de la Pascua. Hacia la hora sexta dijo a los judíos: he aquí a vuestro rey. Pero ellos le gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿voy a crucificar a su rey? Ellos entonces, todo lo del Sanedrín, respondieron: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Entonces pues Pilato dijo: caiga sobre ustedes la sangre de este justo. Y el Sanedrín dijo: sí, caiga sobre nosotros y nuestras generaciones la sangre de él. Y entonces él dijo: pues yo me lavo las manos porque no encuentro culpa en él. Y efectivamente se lavó las manos. Pues bien, tomaron a Jesús y con la cruz a cuestas, un gran tronco, un gran madero que estaba encima de él, junto con la cruz ya armada, que era pesadísima. Él ya estaba golpeado, ya estaba humillado, ya estaba desangrado, y sin embargo él tenía que soportar todavía más la humillación de cargar esa pesada cruz hacia el Gólgota, el monte de la calavera, en donde iba a ser crucificado. Al lado de él también iban dos criminales, que eran Dimas y Gestas, que lo acompañaban también cargando sus maderos en rumbo a ser crucificados en ese día de la Pascua. Jesús
caminaba con esta pesada cruz cuando varias veces cayó 3 veces antes de lograr llegar hacia el Gólgota, y en esas veces lo latigaba y lo seguía lastimando para que se parara y siguiera cargando su cruz. En alguna de estas caídas, en la segunda, se acercó María y vio a su madre y le dijo, lo trató de tocar y la apartaron a un lado, y él seguía con esta angustia, esta pasión sobre él, este dolor incansable. Alguna mujer también le tocó la cara con un manto para secarle un poco el sudor de sangre que no lo dejaba ver. Sí, y él la bendecía y seguía con esto. Él sabía que estaba pagando por toda la humanidad. Él tenía que soportar. En la tercera caída no pudo más. Se desplomó y no podía levantarse. Entonces uno de los soldados romanos llamó a un tipo y a una persona para que le ayudara a cargar la cruz. El hombre que le ayudaba se llamaba Simón de Cirene, Simón, y venía de Cirene. Y él, antes de cargar la cruz, dijo que quede constancia que yo no estoy, que yo no lo estoy haciendo por mi voluntad, yo lo estoy haciendo porque me lo ordenan. ¿Por qué? Porque era una humillación tener la cruz encima. Era algo terrible, era un castigo horrible. Y él entonces dijo que conste que yo solo estoy ayudando. Sin embargo, Jesús, por más que dijo que no, él le dijo, vamos arriba, y le ayudó todavía a Simón de Cirene a llegar hasta el final completamente exhausto. Y todavía llegando allá, Jesús le agradeció y lo bendijo, y él sintió en su corazón la bendición de Jesús y el haber podido ayudar al Salvador, que después él sintió en su corazón. Jesús quedó en medio y a los lados los 2 ladrones, Dimas y Gestas, y entonces así lo iban a crucificar. Pusieron encima de él un nombre que decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y todavía Sanedrín les dijo a los romanos, no le pongan a él, no le pongan rey de los judíos, sino yo soy el rey de los judíos, que eso es lo que él decía. Y ellos contestaron, lo escrito está. En fin, entonces tomaron el cuerpo de Jesús, lo desnudaron, le dejaron solo una especie de taparrabo, un cobertor para sus partes íntimas, estiraron su mano y le clavaron en su mano el primer clavo, y Jesús gritaba y lloraba y se le trababa del dolor, le trababa todo del dolor insoportable que tenía que aguantar. Después estiraron su otra mano y clavaron el siguiente clavo en sus manos. Después pusieron una guarda en los pies y cruzaron sus pies, y sobre esos pies clavaron el tercer clavo. El dolor era indecible, los clavos atravesaban, sin embargo, no rompieron un solo hueso del Señor, porque escrito está, ninguno de sus huesos se romperá. Y después vino la tortura más grande, lo levantaron y quedó totalmente extendido con sus brazos solamente sosteniendo su peso, porque el cuerpo, las rodillas, aunque estaban un poco dobladas, no podían con los clavos sostener todavía ese dolor insoportable. Inclusive se acostumbraba, después de un rato, romperle las rodillas a los reos para que el peso terminara de desgajar esta parte, de desgarrarlo, y murieran casi instantáneamente. A Jesús no le rompieron las piernas. Después de haber crucificado a Jesús, los soldados tomaron su ropa, hicieron 4 partes con ella, una para cada soldado, y aparte la túnica, pues la túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí, no la rasguemos, echémosla a la suerte para ver a quién le toca la túnica, para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron mis ropas y echaron suerte sobre mi túnica, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo que amaba, que estaba ahí, le dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo, y después al discípulo, he ahí a tu madre. Cuando Jesús se encontraba completamente crucificado, él clamaba a su Padre, Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Asimismo, la gente pasaba y se burlaba de él. Y después uno de
de los ladrones. Le decía: si eres Dios, ¿por qué no te desclavas de aquí y nos liberas a nosotros? Y el otro le increpaba: cállate, insensato, él es un justo, nosotros sí tenemos por qué estar aquí atados, por qué estar muriendo, él no hizo nada. Señor, le decía, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús volteó a él y le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él al haberse arrepentido y reconocerlo a él como el Hijo de Dios, él se había salvado, él había conseguido la gracia eterna. Después, bueno, le dijo a la mujer, a María: mujer, aquí está tu hijo. Y luego el discípulo: ahí tienes a tu madre. Así fue. Jesús estaba padeciendo muchísimo dolor. Después vino una de las partes más desgarradoras de ese momento. Jesús clamaba al cielo y le decía a su padre: Elí, Elí, lama sabactani, que decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los judíos decían: miren, está llamando a Elías. No entendían lo que estaba pasando. En efecto, Jesús se sentía alejado de Dios. ¿Por qué? Porque estaba sobre él todo el pecado y Dios no puede convivir con el pecado. Entonces él le clamaba: Elí, Elí, y lama sabactani, ¿por qué me has abandonado, Padre? Le decía. Después pidió de beber, le dijo: tengo sed. Y los soldados romanos le acercaron una esponja mojada en vinagre, y él, a la cual pues no quiso beber, era demasiado amarga para él. Después de todo esto, el espíritu de Jesús estaba completamente dolido, roto, abrumado por todo esto, y sin embargo logró decirlo: todo está consumado, ¿sí? Todo está hecho, la deuda está pagada, tetalesnaya, consumatum est. Así es, la deuda está pagada. En ese momento Jesús acababa de morir, de sacar todo, de entregar todo lo que tenía. Así es, y entonces solamente dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ya había agotado todo. Y en ese momento él murió. Los soldados, para asegurarse que estaba muerto, le atravesaron con una lanza el pecho hasta el corazón. Sí, el soldado Longinos, sí, se le llama por ahí la lanza de Longinos, que ya he platicado de ella. Entonces, cuando la atraviesan, del cuerpo de Jesús ya no mana más que sangre con agua, muy poca sangre, y todo el agua. Jesús había pagado el máximo precio, a precio de sangre divina, el pecado de todos nosotros, desde Adán hasta el final de los tiempos. Por eso somos salvos, por la gracia. Se pagó un precio altísimo por nosotros. Sí, se pagó un precio altísimo, somos de él por reconocerlo. Y en ese momento, el Salvador del mundo murió. Como era ya la víspera de la Pascua, le pidieron a Pilatos que efectivamente que mataran a todos, que tronaran las piernas para que ya murieran y los pudieran bajar de ahí, para que no estuvieran ahí en la celebración de la Pascua. Sin embargo, como les había comentado, a Jesús no le rompieron las piernas, porque está escrito que no le quebraría ni un solo hueso. Sin embargo, hicieron lo de la lanza, porque decía también la Escritura: miren al que traspasaron. Pues bien, después de que nuestro Señor hubo muerto, ya que su cuerpo estaba completamente muerto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque ocultamente y por temor a los judíos, porque también era miembro del consejo, él rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Vino pues y retiró el cuerpo. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe y como de 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con aromas, como era la costumbre para dar sepultura entre los judíos. En el lugar en donde fue crucificado, cerca había un huerto, y en un huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido sepultado nadie. Como era la Pascua de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron ahí a Jesús y taparon el sepulcro con una pesadísima piedra. Así pasó el viernes. Cuando murió Jesús también ocurrió un fenómeno muy particular. El cielo se nubló y la tierra tembló, rompiendo el velo del templo. Entonces también Jesús había reconciliado a Dios y los hombres, permitiendo que ya cualquiera pudiera tener comunicación directa con él a través de Jesús. Así es, se rompió el templo y la tierra temblaba. Hasta los romanos decían: ¿en verdad este era el Hijo de Dios? Así es.
Pues muy bien, el sábado, que se le conoce como el sábado de gloria, se encontraba totalmente sepultado Jesús en este sepulcro, y los apóstoles escondidos llorando la pérdida, así como las mujeres. El día siguiente al sábado, el domingo al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio algo asombroso. Alguien había removido la piedra. Entonces echó a correr y fue a Simón Pedro y al discípulo que Jesús amaba, y les dijo a los dos: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces salió Pedro y salió Juan, corrieron directamente hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero Juan corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio ahí los lienzos doblados, perfectamente acomodados, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro, entró al sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había sido puesto en su cabeza, pero no estaba plegado junto a los lienzos, sino aparte y todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había llegado y vio, y los dos creyeron, supieron lo que habían pasado. No entendían aún la escritura según el cual era preciso que resucitara de entre los muertos. Y entonces, al no encontrarlo, los discípulos volvieron de nuevo a su casa. María estaba fuera llorando junto al sepulcro, María Magdalena, y mientras lloraba se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido anteriormente puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y le respondió: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, entonces ella se volvió hacia atrás y vio a un hombre de pie, que no sabía que en ese momento que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortaleno, le dijo: Señor, si tú te has llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, exclamó en hebreo: Rabí, Rabí, que quiere decir maestro, y se le lanzaba hacia los brazos. Jesús le dijo: suéltame, no, aún no he subido con mi Padre. Sin embargo, ve a ver a mis hermanos y dile que subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios, y que vayan, y que yo los veré más tarde en Galilea. Al atardecer de aquel día, el día siguiente al sábado, estando cerradas las puertas del lugar de donde se habían reunido los discípulos por miedo a que los judíos los reconocieran y los capturaran también, vino Jesús, se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz sea con ustedes. Y dicho eso, les mostró las manos y el costado. Al ver el Señor, se alegraron los discípulos muchísimo y les dijo de nuevo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo, al gran Consolador, y ustedes a quien perdonen los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo o el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él les respondió: si yo no veo la señal de los clavos en sus manos y no meto mi dedo en esa señal de los clavos y mi mano en el costado, no creeré. A los 8 días estaban de nuevo dentro los discípulos y Tomás con ellos, y estando las puertas cerradas se les apareció Jesús, se presentó en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Y después le dijo a Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, cayendo de rodillas, le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús contestó: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Se dice que muchos otros milagros también hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero que no han sido escritos en el libro. Sin embargo, han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida y vida en abundancia en su nombre. La moraleja de esta historia: Jesús vino a nosotros para dar lo más preciado, su propia vida, hasta la última gota de su sangre. Sí, Jesús nos amó tanto, Dios nos amó tanto, que mandó a su Hijo unigénito a morir por todos nosotros y a salvarnos del pecado. Es grande el sacrificio del Señor. Fue el máximo acto de amor, dar el sacrificio máximo de su vida por el perdón de todos nosotros. Es injusto creer que por obras vamos a llegar a donde está el Señor. No, Él ya pagó por nosotros. Sí tenemos que hacer el bien, claro, pero no por ganarnos un lugar que ya tenemos.
No, tenemos que hacer el bien porque Él vive en nuestro corazón, porque sentimos su abrazo, porque sentimos su amor. Y es simplemente en agradecimiento a su gran sacrificio que nos portamos de una manera correcta, que hacemos el bien a los demás. Claro, recuerden, lo que por gracia hemos recibido, por gracia hemos de dar. Simplemente mandar el mensaje a los demás, decir la verdad. Dios vive, Jesús vive, viva Cristo el Rey, viva Cristo está vivo. Y en estas épocas de Semana Santa recordemos que Él es el Dios vivo, el único que murió por ti, murió por mí, para perdón de todo. Sí, y ya tenemos un lugar arriba con nuestro nombre reservado. ¡Caray! Pero miren nada más la hora que es. Ahora sí ya es tardísimo. La segunda parte del cuento fue mucho más larga que la primera. Pues muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Gracias por ayudarme a cumplir este gran sueño de llegar a nuestros primeros 101 historias en este canal. Que lleguemos a muchas más. Ya somos más de 850 suscriptores. Vamos con todo. Vamos a llegar a los 1000 este año. Que sea nuestro año. Así es. Ya viene nuestro aniversario del canal. Nuestro primer aniversario. Y estoy muy contento. No les voy a revelar nada de la sorpresa. Mejor, ya que lleguemos a cerca del 16 de abril, que es cuando cumple nuestro canal su aniversario. Pues muchas gracias. Si te ha gustado el video, deja tu pulgar arriba y compártelo por todos lados, con todas tus redes sociales. Ayúdanos a llegar a mucha más gente con nuestras historias. Si no te has suscrito al canal, es el mejor momento para hacerlo. Y activa la campanita para que martes y jueves seas de los primeros en enterarte de los cuentos. Y si quieres tener noticias y sorpresas antes que todos los demás, aquí abajo está la liga de mi Patreon, en donde nos puedes apoyar de distintas maneras. Recuerda que los lunes y los miércoles en las plataformas de Instagram, de Facebook y de TikTok tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de cuentos, autores y libros y de nuestros personajes favoritos. Pues ya, ahora sí, colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Martian Racontur, el cuentacuentos. Marchen para los amigos. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima.